Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. Patrick Mahon nació en el año 1890 en Liverpool. Sus padres habían llegado a Inglaterra desde Irlanda y Patrick tuvo una crianza cómoda en la zona de West Derby de la ciudad. Asistió a la escuela local y demostró ser un buen estudiante. Era un visitante habitual de la Iglesia Católica local, pero su infancia transcurrió sin mayores incidentes, y después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar como contador. Se casó con una joven llamada Jessie y enseñaba en la escuela dominical de la iglesia. Parecía que Patrick Herbert Mahon se había convertido en un joven muy respetable. Sin embargo, solo un año después, en 1911, robó 123 libras a sus empleadores, y junto con una mujer que no era su esposa, viajó en barco a la isla de Man. Por supuesto, la policía pronto lo alcanzó, pero debido a su reputación y a su confesión arrepentida de su acto indebido, solo recibió una advertencia. Su esposa también lo perdonó, consiguió otro puesto, pero fue despedido solo un año después, cuando se descubrió que había robado 60 libras de la empresa. Esta vez, Patrick fue arrestado, juzgado y tras ser declarado culpable, enviado a prisión por 12 meses. Su esposa lo perdonó y cuando fue liberado, se fueron a vivir al pequeño pueblo de Calm, en el condado de Wiltshire, que está a unas 20 millas al este de la ciudad de Bath. En los siguientes años, Jessie tuvo 2 hijos. Sin embargo, Patrick nunca parecía estar demasiado lejos de los problemas. Desarrolló el hábito de apostar y fue arrestado por atacar a una chica que lo molestó cuando intentaba robar la casa del empleador de ella. La golpeó con un martillo y luego, de manera extraña, se disculpó y le preguntó si lo perdonaría. Esta vez fue enviado a prisión por 5 años. Fue liberado en abril de 1919 y una vez más su sufrida esposa Jessie lo perdonó. Ella logró conseguirle un puesto como vendedor en una empresa local que estaba mudando sus oficinas a Sudbury-on-Thames. Así que Patrick y su familia se mudaron al distrito londinense de Richmond. Durante los siguientes años, las cosas le fueron bien a Patrick, obtuvo un ascenso en el trabajo y parecía que había dejado atrás su pasado criminal. En 1923, cuando trabajaba en Moorgate, conoció a una mujer llamada Emily Bilby Kay. Ella tenía 37 años y era soltera. Curiosamente, se presentó ante ella como el señor Derek Patterson. Al principio, ambos se sonreían y se intercambiaban 1 o 2 saludos cordiales, pero poco tiempo después de conocerse, su relación se volvió más íntima. Esto continuó y 3 meses después, la señorita Emily Kay descubrió que estaba embarazada, algo que la hizo muy feliz. En marzo, Patrick compró un anillo de compromiso y se lo entregó a Emily. Emocionada por la idea de convertirse en esposa y madre, Emily les contó a todas sus amigas que pronto se casaría y luego ella y su esposo emigrarían a Sudáfrica. El 5 de abril le escribió a su hermana para informarle que iría con su prometido a la ciudad costera de Eastbourne, ya que Patrick, o Derek, como ella creía que se llamaba, había rentado un bungalow conocido como Officer's House, que era parte de un pequeño grupo de cabañas que originalmente estaban ocupadas por guardacostas entre las ciudades de Eastbourne y Pevensey, en una zona conocida como The Crumbles. Esta sección tenía una sensación inquietante, ya que menos de 4 años antes, en agosto de 1920, el cuerpo de una joven de 17 años llamada Irene Monroe, quien había viajado a la ciudad desde Londres, fue encontrado allí, parcialmente cubierto por piedras. Emily y Patrick, o Derek, como Emily pensaba que se llamaba, habían planeado quedarse en Officer's House mientras finalizaban sus arreglos para ir a Sudáfrica. Emily también había retirado 404 libras de sus ahorros y le dio la mayor parte a su prometido. 2 días después, el 7 de abril, abordó un tren y viajó de Londres a Eastbourne. Al principio, la pareja se hospedó en el Hotel Kenilworth Court antes de mudarse a su bungalow rentado el 12 de abril. Patrick no había rentado la propiedad a su nombre ni al nombre de Derek Patterson. En su lugar, usó el alias de Sr. Waller. Le había dicho a su esposa que estaría trabajando fuera de la ciudad por un tiempo. Emily estaba muy feliz de estar junto al mar. Y el 14 de abril, Emily escribió una carta a una amiga informándole de su deseo de visitar París en Semana Santa y de su intención de viajar a Londres al día siguiente para obtener un pasaporte. También mencionó que pasarían unas 2 semanas en Eastbourne antes de mudarse a Sudáfrica. Nadie volvió a saber nada de la señorita Emily Bilby Kay.
Patrick había invitado a otra dama a pasar las vacaciones de Semana Santa con él en el bungalow. Su nombre era la señorita Ethel Duncan y apenas se acababan de conocer. El 16 de abril, Patrick le envió un giro telegráfico por 4 libras y un telegrama pidiéndole que se reuniera con él. El 18 de abril, en la estación de tren de Eastbourne. El 18 de abril de 1924 era Viernes Santo y Ethel abordó el tren en Londres con destino a Eastbourne. El tren llegó alrededor de las 7:50 p.m. y Patrick la estaba esperando en el andén. Ella notó que él tenía una venda en la muñeca. Cuando le preguntó qué había pasado, él le explicó tranquilamente que se la había torcido al salvar a una mujer de caerse de un autobús más temprano ese día. Patrick y Ethel fueron a la casa del oficial, donde durante los siguientes 3 días, él se aseguró de que ella tuviera todo lo que quisiera. Pasearon por el malecón y cenaron en restaurantes lujosos. Nada era demasiado para él y gastaba su dinero libremente. El lunes de Pascua, el 21 de abril, Ethel regresó a Londres y Patrick le dijo que todavía tenía 1 o 2 cosas que hacer en Eastbourne. Luego regresó al bungalow alquilado conocido como la casa del oficial. Cuando Patrick regresó a Londres, su esposa había empezado a sospechar de sus supuestos viajes de negocios. Había hecho varios desde que salió de prisión en 1919 y aunque antes había perdonado sus indiscreciones, ahora ya se estaba cansando un poco de su comportamiento. También era un jugador, y ella pensaba que podría haber estado pasando tiempo en los hipódromos locales. Ella decidió solicitar la ayuda de un investigador privado llamado Sr. John Beard el 1 de mayo. Mientras revisaba los bolsillos de uno de los abrigos de su esposo, Jesse encontró una tarjeta de carreras y un boleto del guardaequipaje para una bolsa que había sido dejada en la estación de tren de Waterloo. El boleto tenía fecha del 28 de abril de 1924. Ella informó al investigador privado y juntos fueron a la estación para ver qué podían encontrar. Recuperaron una maleta Gladstone, la cual, aunque estaba cerrada con llave, el investigador pensó que algo no parecía estar bien, así que contactó a la policía. Llegaron 2 oficiales y sacaron un pequeño trozo de tela de la bolsa. La tela estaba cubierta de sangre. Fue enviada para un examen forense y se confirmó que la sangre era humana. Jesse, sin embargo, no estaba al tanto del hallazgo y le dijeron que devolviera el boleto al abrigo de su esposo y que no dijera nada más al respecto. Luego, se les indicó a 2 detectives que esperaran cerca de la oficina de equipaje para que Patrick Mahon llegara, lo cual hizo puntualmente a las 6:15 p.m. el viernes 2 de mayo. Una vez que recuperó la bolsa, los detectives lo arrestaron y lo llevaron a la comisaría de Kennington, donde, después de confirmar que la bolsa era de su propiedad, fue trasladado a Scotland Yard. Patrick fue interrogado y el contenido de la bolsa fue examinado. Dentro, la policía encontró un cuchillo de cocina y ropa de mujer que estaba cubierta de grasa, sangre y desinfectante. La bolsa también contenía una funda de raqueta de lona con las iniciales EBK. Cuando le preguntaron por qué el contenido incluía un cuchillo y ropa muy manchada de sangre, Patrick respondió: «Me gustan los perros, supongo. Llevé carne para nuestros perros en ella». En respuesta, el inspector Savage contestó: «Carne para perros, pero esto es sangre humana. No envuelves carne para perros en seda. Tu explicación no me satisface». Después de pasar horas siendo interrogado sobre cómo estos objetos manchados de sangre terminaron en su bolsa, Patrick dijo abruptamente: «Estoy considerando mi situación». Luego no dijo nada durante 15 minutos antes de finalmente decir: «Supongo que ya lo saben todo, seré honesto con ustedes». Afirmó que estaba con una dama llamada señorita Emily Kay en la casa del oficial y que el 15 de abril él había traído la cubeta de carbón adentro e encendió el fuego. Mientras Emily redactaba una carta para su amiga, después de que terminó de escribirla, se volvió hacia él y le pidió que escribiera a sus amigos para informarles sobre su plan de mudarse a Sudáfrica. Patrick dijo que cuando se negó a hacer esto, Emily se enojó mucho y comenzó a discutir. Finalmente, ella le lanzó un hacha, pero falló. Luego tuvieron un altercado físico, lo que resultó en que ambos cayeran sobre una silla. En ese momento, Emily se golpeó la cabeza contra el cubo de carbón. Continuó diciendo que intentó reanimarla, pero sin éxito, y que solo se dio cuenta hacia el amanecer de lo tonto que había sido. Al no buscar ayuda médica, preocupado de que ahora lo responsabilizaran por su muerte, decidió deshacerse del cuerpo. Dijo que el 18 de abril le cortó la cabeza y las piernas a la señorita Kay y guardó su cuerpo en un baúl mientras seguía dándole vueltas a su problema. Luego pasó el fin de semana de Pascua con la señorita Ethel Duncan. Una vez que la señorita Duncan regresó a Londres,
Dijo que quemó la cabeza, los pies y las piernas en la chimenea del bungalow y recogió el cráneo carbonizado y los fragmentos de hueso en un recogedor. Más tarde, rompió algunas partes del cuerpo en pedazos sumamente pequeños y los arrojó por encima del muro del jardín de Officers House. Agregó que arrojó otros pedazos por la ventana de un vagón de tren mientras regresaba a Londres. Le dijo al inspector que había planeado deshacerse de los objetos en el maletín Gladstone de la misma manera. 2 inspectores de policía fueron enviados a Eastbourne a Officers House. Se les unieron oficiales de la policía de Sussex y el patólogo veterano del Ministerio del Interior, Sir Bernard Spilsbury, quien describió la escena como la más horripilante que había presenciado. En la recámara, los investigadores recuperaron una sierra de costilla oxidada y grasienta con un trozo de carne aún adherido, además de numerosas prendas de ropa femenina manchadas de sangre y un paño de cocina ensangrentado. En el suelo del comedor se encontró un platillo que contenía grasa humana sólida y se descubrió una cacerola de 2 galones que contenía un trozo de carne hervida dentro de la chimenea de la sala de estar. El guardafuego de la chimenea también estaba cubierto de grasa corporal, y al observar más de cerca las cenizas, se encontraron casi 900 pequeños fragmentos quemados de hueso humano. Una sombrerera que se encontró en el lavadero contenía 37 pedazos de músculo humano, hervido hueso y carne, incluyendo una escápula, una vértebra y un húmero. Estaba claro que se había utilizado una sierra para cortar cada hueso. 4 paquetes seguían en el baúl en la recámara, el mismo baúl que días antes. La señorita Ethel Duncan había comentado sobre eso, y Patrick le había informado que contenía libros raros que estaba cuidando para un amigo. El olor en la casa era particularmente horrible. Sir Bernard Spilsbury pasó 8 horas estudiando minuciosamente lo que quedaba de la pobre señorita Emily Kay. Y a medida que se difundía la noticia de lo que estaba ocurriendo dentro del bungalow, una gran multitud se reunió afuera. No se encontró la cabeza. De hecho, nunca se encontraron partes del cráneo de la señorita Kay. Un pedazo de su mandíbula y algunos de sus dientes fueron recuperados más tarde de un montón de basura cercano. Aunque se hicieron muchos esfuerzos para descubrir el paradero de más partes del cuerpo, no se encontró nada. Sin embargo, Bernard Spilsbury pudo determinar que, en el momento de la muerte, la fallecida estaba en las primeras etapas del embarazo. Se llevó a cabo una investigación judicial en el bungalow, a la que asistió el acusado a petición propia. Cuando fue escoltado dentro de la propiedad, la gran multitud lo abucheó y se burló de él. Después de la investigación judicial, el señor Patrick Mahon fue acusado del asesinato de la señorita Emily Kay. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Penal de Luis XV de julio de 1924 y fue presidido por el juez Avery. Patrick se declaró no culpable. Henry Curtis Bennett, hablando en nombre de la corona, expuso el caso de la fiscalía, alegando que el acusado había iniciado una relación con la fallecida con la intención expresa de robarle sus ahorros. Presentó pruebas que demostraban que el señor Patrick Mahon había recibido 4 pagos distintos de la señorita Kay, sumando un total de 100 libras en los meses previos a su muerte. Además, la fiscalía afirmó que el acusado había planeado claramente asesinar a la señorita Kay y que la había animado a informar a sus amigos y familiares que ella y Derek Patterson pronto emigrarían a Sudáfrica. Así que nadie se preocuparía especialmente si no tenían noticias de ella durante un tiempo. El acusado también había comprado un cuchillo de chef y un serrucho de costilla el 12 de abril, 3 días antes de la muerte de la señorita Kay. Sin embargo, el acusado había informado a la policía que había comprado los artículos el 17 de abril. Sir Bernard Spilsbury dio su testimonio. Él rechazó la afirmación de la defensa de que la muerte había sido accidental y respaldó el argumento de la fiscalía de que la señorita Kay no pudo haber sufrido lesiones tan fatales al caer sobre un cubo de carbón. Él explicó que los moretones severos en el hombro le hicieron creer que ella había sido asesinada al ser golpeada con algo como el mango de un hacha. Aunque este objeto nunca se había encontrado, agregó que ninguna pared, puerta o marco de puerta dentro de la Officers House mostraba señales de haber sido golpeados con un hacha. En contraste con la afirmación del acusado de que la señorita Kay le había lanzado el hacha antes de que ambos se pelearan el 17 de julio, Patrick subió al estrado para defenderse. Declaró que había rentado el bungalow por 2 meses para seguir teniendo una aventura con la señorita Kay y así poder invitar después a su esposa a la propiedad. No lo rentó para poder asesinar a alguien. Luego continuó diciendo que la pareja tuvo una acalorada discusión en la que él perdió el control porque la señorita Kay le había lanzado un hacha.
Mientras peleaban, ella cayó y su cabeza se golpeó contra el cubo de carbón de hierro. Reiteró que la muerte había sido un accidente. Reconoció haber comprado el cuchillo de chef y la sierra de costilla que usó para cortar el cuerpo en pedazos, pero afirmó haberlo hecho después de que la señorita Kay había muerto. A pesar de que la fiscalía presentó recibos que demostraban que esto no era correcto, al día siguiente, la fiscalía contrainterrogó al acusado. Él volvió a decir que rentar la cabaña fue inicialmente idea de la señorita Kay, ya que quería demostrarle su amor. Creía que ella quería mostrarle que sería una buena esposa. Pero ¿por qué había rentado el bungalow usando un nombre falso y también había iniciado la relación con la señorita Kay usando el nombre de Derek Patterson? El 19 de julio, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales al jurado. La defensa hizo todo lo posible por argumentar que su cliente era una víctima de circunstancias inusuales en lugar de ser un asesino. La fiscalía recordó al jurado los hallazgos del patólogo y el hecho de que el acusado había comprado un cuchillo y una sierra mientras la señorita Kay aún estaba viva. La fiscalía también recordó al jurado que el acusado le había dicho que su nombre era Derek Patterson. Cuando los alegatos finales terminaron, el juez Avery dio al jurado su última instrucción. Él expuso las opciones que debían considerar a la luz de las pruebas que se habían presentado. El jurado entonces se retiró a deliberar. No estaban al tanto de los antecedentes penales del acusado, pero a pesar de esto, solo deliberaron durante 45 minutos antes de concluir que el acusado era culpable y que el juez sentenciara a Patrick Herbert Mahon a muerte. La defensa presentó una apelación contra su condena en agosto de 1924. Argumentaron que el juez Avery había dado instrucciones erróneas al jurado al no aconsejarles que tomaran en cuenta la posibilidad que la muerte de la señorita Kay pudo haber sido un accidente y que el juez también les informó incorrectamente que el acusado había aceptado que la señorita Kay había muerto por su mano. El 19 de agosto, el Lord Chief Justice negó esta apelación. Ese verano, un grupo de empresarios con gusto cuestionable pero excelentes instintos para los negocios tomó el control del contrato de arrendamiento del bungalow en los Crumbles. Lo convirtieron en una atracción turística macabra. Se cobraba un chelín por persona para un recorrido guiado, y a medida que las filas se hacían más largas, se ofrecían refrescos en la entrada. Debido a la fuerte oposición local, el bungalow se vio obligado a cerrar durante 2 semanas. Pero cuando reabrió, el precio de la entrada se incrementó para dar cabida al creciente número de visitantes. El 3 de septiembre de 1924, Patrick escribió una última carta a su esposa, quien le había sido leal durante toda su prueba. 2 días después, el 5 de septiembre, Patrick Herbert Mahon fue ejecutado en la prisión de Wandsworth. Nunca confesó el crimen y protestó su inocencia hasta el final. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Durante este video mencioné el caso de Irene Monroe, un crimen que también ocurrió en los Crumbles. Hablé de ese caso en agosto de 2019 y si alguno de ustedes quiere verlo, he dejado un enlace abajo. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.